Queremos hoy hacer un programa dentro de nuestras posibilidades lo más, como hacemos siempre, lo más intenso que se pueda, llenarlo de información que quizás no siempre estamos escuchando por los medios de comunicación. Por eso queríamos hablar, por ejemplo, con una compañera que es Ximena Rattoni, de gremio de los empleados jerárquicos del gas. Ximena además es miembro de la Alameda, además de secretaria junta de gremio, que está dentro de la CTA autónoma, la CTA que conduce Pablo Micheli, y ella fue parte de la reunión con el ministro Jorge Triaca el viernes pasado, así que queremos hablar de las posibilidades de paro para octubre que se vienen anunciando, cómo fue esa reunión con Triaca y qué novedades hay en el ambiente gremial. Eso por el lado de la movilización gremial y lo que va a ser futuros reclamos que van a dar que hablar. Después queríamos charlar con Gustavo Vera, legislador, está en este momento en tribunales, pero queremos reflexionar con él cómo fue su viaje a Roma, cómo fue su viaje a un congreso de teología en España, qué novedades tiene respecto de esta avanzada brutal sobre el juez Daniel Rafecas, qué tiene para contarnos. Bueno, hacer una charla política como es de costumbre del legislador acá en el programa de la Alameda de Bien Común. Y dos temas más. Queríamos ver la posibilidad de hablar con Germán Garabano, es ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, del gobierno de Mauricio Macri. Germán Garabano fue fiscal general en la ciudad y hoy es el ministro de Justicia y Derechos Humanos de Nación. Él va a estar el día viernes con Gustavo Vera en la legislatura, hablando de incautación de bienes a la mafia, y con un juez federal que es Sergio Torres. Y bueno, a modo de anticipo de esta charla, queríamos conversar con él sobre esto y otros temas. Y por último, en otro aspecto que tiene que ver más con la ciudad y que ha tenido rebote solo en algunos medios justamente por la gran pauta publicitaria que ponen los que están en este negocio, que es el negocio de la auditoría porteña. La auditoría porteña de la ciudad de Buenos Aires es lo que llamamos de la Alameda una caja política, o sea, un lugar del Estado donde los distintos partidos políticos lo que hacen es poner empleados a cargo para cobrarle peaje de salario, para enriquecer sus propios partidos y estructura. Y esto lo viene denunciando un sindicato, Silcaba, y para eso vamos a estar hablando con Eduardo Cavallo. Pero bueno, ya nos metemos en el primer reportaje del día de hoy, que es la compañera Ximena Rattoni, secretaria junta de gremio de empleados del gas, que está dentro de la CTA autónoma que dirige Pablo Micheli. ¿Nos escuchás, Ximena? Sí, Lucas, buen día. Buen día. Contanos, Ximena, ¿cómo fue la reunión con Triaca y qué balance hacen de esa reunión del día viernes? Bueno, como primer balance, podemos decir que era una reunión desde un punto de vista esperada. La CTA autónoma había solicitado la reunión y no habíamos tenido... Pero se la dieron después de la movilización de la marcha federal. A eso iba, creo que la marcha federal en ese sentido movió un poco ese escenario y finalmente fuimos convocados. A esa reunión también fuimos con los compañeros de la CTA de los Trabajadores y ambas centrales le planteamos la agenda de los temas más urgentes del movimiento de los trabajadores, que obviamente para nosotros son los trabajadores formales, los informales, los desocupados y los jubilados. Así que en ese sentido, la reapertura de las paritarias allí donde se cerraron a principio de año con una expectativa inflacionaria que luego fue superada, digamos, por la realidad, el cese de los despidos, que en el ámbito estatal no ha habido canales para la reincorporación de trabajadores arbitrariamente despedidos, y en el medio modernización está tirando que va a haber nuevos despidos, la preocupación por la situación de las pymes, digamos, que también genera en el ámbito privado más precarización y despidos, digamos, y la cuestión de una atención de emergencia para los compañeros que están en la informalidad o que tienen planes sociales, y los jubilados que cobran la mínima, que bueno, digamos, la mínima ni siquiera llega al mínimo vital y móvil, que ya de por sí es irrisorio, ¿no? Claro. Esos son algunos de los temas centrales, entre otros, que le hemos planteado al ministro, y también, tal cual nosotros lo hemos puesto en el temario de la Comisión de Productividad
de la Comisión del Salario Mínimo Vital y Móvil, que tiene que ver con discutir cómo resolvemos el tema de la precarización y la tercerización, porque en este país tenemos un 40% de trabajadores en negro o en gris, ¿no? Sí, ¿y cuál fue la respuesta del ministerio? Me imagino que estaba Treaca y otros miembros más de este ministerio, otros ministerios, o solo Treaca. No, estaba el ministro de Trabajo, acompañado de Ezequiel Sabor y de su jefe de gabinete, ¿no? Así que fue estrictamente con el Ministerio de Trabajo. Obviamente, digamos, los reclamos no eran una sorpresa, porque son las mismas cosas que venimos planteando desde la movilización del 29 de abril en adelante, todas las que se han ocurrido, incluido también el tema del impuesto al salario, digamos, que es parte también de los reclamos de esto. Pero independientemente de que no eran reclamos desconocidos, no tenía el Ministerio ninguna respuesta concreta para resolver ninguno de ellos, y básicamente, bueno, nos plantearon que ellos también les preocupa el 40% de trabajadores en la informalidad, que les preocupa el empleo, que les preocupa todo, pero que bueno, que hay que esperar porque esto va a arrancar, en algún momento va a arrancar, y bueno, sinceramente nosotros no dudamos de lo que genuinamente puedan creer desde el gobierno que esto es así. Lo que pasa es que lo que vemos que no ocurre, digamos, ¿no? El shock de inversiones no vino nunca, a pesar de que corrimos a pagarle en efectivo a los fondos buitres, digamos, no derramó ni empleo, ni mayor salario, ni mejores condiciones, el tema de sacarle retenciones e impuestos a los grupos concentrados, digamos, todas las señales que el gobierno le dio a los grupos empresarios no se ha traducido en una reactivación económica, muy por el contrario, y ponen a la inflación como el centro de los problemas y plantean que está bajando y por eso se niegan a la reapertura de la paritaria, pero la verdad que hay que decir que por más que pueda ir bajando o no, la inflación ya superó las paritarias ocurridas, y lo otro que también es preocupante es que la inflación, creemos nosotros, más bien puede estar bajando por recesión y por falta de actividad que por otra cosa. Entonces, la verdad que a quién le sirve tener 0,5 de inflación si eso es equivalente a miles de despidos, ¿no? O a que no se mueva el mercado interno. Entonces, desde ese punto de vista, las preocupaciones de la CTA, que son las mismas de la CGT y de todo el movimiento sindical y trabajador, han sido planteadas, y no ha habido sinceramente una respuesta para ninguno de esos temas, ni tampoco un canal concreto que haya planteado el ministro en esa reunión, por lo menos, para empezar a resolverlo. Entonces, nos fuimos con una sensación de manos bastante vacías, y si bien vamos a seguir esperando hasta último momento algún tipo de respuesta del canal, me parece que se hace más que evidente la necesidad de construir entre todas las centrales obreras una medida de fuerza que trate de colocar este tema en otro lugar, ¿no? Queda claro que la CTA, tanto de Pablo Micheli, donde vos estás organizada, como la que dirige Hugo Yasky, las dos tienen la decisión de hacer un paro o de movilizar el paro. ¿Qué se está discutiendo con las otras centrales? Bueno, estamos discutiendo esto mismo, digamos, la agenda, los temas comunes, las preocupaciones comunes y la necesidad de construir esa medida de fuerza. Para nosotros es muy importante que se pueda llegar a esa instancia en unidad de acción con todas las centrales, porque obviamente no es lo mismo cuando luchamos por separado que cuando luchamos todos juntos, digamos, ¿no? Así que el esfuerzo en este momento, sabemos que los compañeros de la CGT tienen su confederal el día 23 y allí tomarán alguna resolución. Con la corriente federal también hay diálogo, y entre nosotros nuestra intención es, si no hay una respuesta de gobierno a alguno de estos temas o algunos canales para empezar a resolverlos, nuestra línea de trabajo es construir esa medida de fuerza que tiene que ver básicamente con generar un estado de alerta, digamos, y un sacudón al gobierno que le permita entender que tiene que sentarse a discutir esto, digamos, ¿no? No tiene ninguna otra intencionalidad, y lo digo porque muchos intentan, gracias a que algunos personajes se cuelan en estas movidas, intentan plantear que estas son cuestiones golpistas, que no queremos que el gobierno termine, cualquier estupidez por el estilo, y la verdad, muy lejos está de todos nosotros eso. Es simplemente una medida de fuerza de los trabajadores que tiene que ver con poner en alerta al gobierno de que hemos tenido mucha paciencia, hemos esperado, nos ha comido la inflación en salario
se ha comido los despidos, la sí, vida que y la el propio angustia. ministro Triaca reconoció, ¿no? 120.000 despidos. Efectivamente, que aunque tengamos polémica con el número, ya el propio número que el ministerio reconoce es altísimo, y no vemos, sinceramente no vemos que esto esté reactivando de modo tal que eso pueda tener una resolución. Y la verdad que no... Despedir trabajadores, por ejemplo, del Estado en una economía que está cayéndose y derrumbándose implica que ninguno de esos trabajadores va a encontrar otro trabajo. Entonces, claro. digamos, Sí, estamos en una situación muy, muy, muy preocupante. Entonces, nosotros no vemos otro camino más que después de la movilización del 29 de abril, después de la movilización del 2 de junio con el veto a la ley antidespido, después del 7 de agosto, donde hemos confluido con los movimientos sociales, y después de la marcha federal, que para nosotros ha sido una bisagra en este sentido, creemos que ya hemos dado un montón de señales de que esto nos preocupa, pero digamos no llegamos a hacer todavía un paro general, aspirando a que esto se entienda, se escuche, pero bueno, no se está escuchando, por lo tanto, por lo menos para nosotros, no hay otro camino y lo queremos construir en unidad de acción con todas las centrales. Sí, y además de la unidad en acción, ¿existe la posibilidad, esto en la marcha federal quedó plasmado por parte de Yasky, de ir hacia la unidad de las dos CTA? ¿Esto se va hablando mientras se va construyendo la unidad en la lucha? Mira, nosotros estamos trabajando mucho en la unidad en la acción, en el caminar juntos y en ir viendo cómo funciona esto. Ambas comisiones directivas, tanto la de la CTA de los trabajadores como la de la CTA autónoma, tienen mandato hasta el 2018. No sé si la audiencia además sabe que, a diferencia del mecanismo que la CGT utiliza, en la CTA, en ambas, la comisión directiva y el secretario general se elige por el voto directo y secreto de cada afiliado. Por lo tanto, digamos, eso también es una imposibilidad formal para ninguna otra cuestión. Pero digamos, creemos que estamos en un momento donde no hay que apurar algunas cosas, que hoy lo importante no son esas discusiones, sino que tenemos un ajuste sobre la cabeza de todos nosotros, que hay que intentar detenerlo, y que para eso necesitamos la unidad concreta del movimiento obrero, que, insisto, el movimiento obrero para nosotros es los laburantes formales, informales, desocupados y jubilados, y que podamos ir caminando juntos. En ese caminar juntos deberemos frenar el ajuste, intentar tener propuestas y que sean escuchadas para reactivar la economía, y luego la historia dirá cómo termina esto institucionalmente, digamos, ¿no? Pero no es algo que esté hoy en la agenda inmediata de nuestra central, la cuestión formal. Sí, la cuestión de la más amplia unidad y en la mayor cantidad de temas posibles, y en esto me parece que estamos haciendo un ejercicio entre todos de madurez política, que es lo que necesitamos primero para lo importante, que es frenar la sangría de despidos, frenar el ajuste que nos está comiendo el salario a los que tenemos salario, tratar de que nuestros jubilados, digamos, que cobran la mínima, que es una vergüenza, digamos, lo que cobra un jubilado en este país es una vergüenza. Vos laburás toda tu vida, aportás toda tu vida y finalmente estás cobrando 5.000 pesos por mes, digamos, realmente es una vergüenza. Nos parece que esos son los temas que hoy nos tienen que concitar la atención y donde tenemos que poner el eje, ¿no? Ximena Rattoni, muchísimas gracias por tus palabras. No, por favor, a ustedes, Lucas. Hablamos con Ximena Rattoni, del gremio del personal jerárquico del gas y miembro de la CTA autónoma de Pablo Micheli.